Siempre han existido antidisturbios. La creación de ejércitos o de policía está vinculada a la creación de los estados nacionales. Ya lo dijo Marx en 1848, los estados eran en aquel entonces una forma de organización política que velaba, en última instancia, para salvaguardar los intereses conjuntos de la burguesía. En cada huelga, la respuesta de las patronales siempre fue la misma: enviar a policías, a militares, incluso a bandas de matones a reventarla, a matar a los líderes sindicales, a intentar comprarles, a encarcelarles o, por lo común, darles palizas. Los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre han tenido otro nombre. Antes de que la democracia les entregase otra tarea, se llamaban fuerzas del orden. Claro, y si el orden era una mierda, pues eran fuerzas que iban a trabajar a cambio de un salario para salvaguardar una mierda. Los policías que apaleaban a los que se manifestaban al final del franquismo durante la transición frenaban la democracia, igual que los que tiraron por una ventana a Enrique Ruano, un estudiante demócrata. En cambio, los policías demócratas, que eran muchos, ayudaron a traer la democracia. Las sociedades capitalistas son sociedades de clase, es decir, son sociedades atravesadas de desigualdades donde los trabajadores y las trabajadoras siempre están en tensión para que lo que les paguen esté más repartido entre lo que ganan los patronos y sus trabajadores más altos y los salarios de los que hacen el grueso del trabajo. Claro, son sociedades siempre pues, en tensión. Para la derecha, los cuerpos y fuerzas de seguridad están ahí para mantener su orden. Para la derecha, la nación es suya. La bandera es suya, los policías, los guardias civiles, los militares son suyos, igual que creen que son suyos también los jueces. Claro, resulta que cuando la policía y la Guardia Civil empezaron en España a perseguir delitos de los políticos del Partido Popular, que había unos cuantos, pues desde el Partido Popular se les descalificó, incluso se les amenazó, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no podían perseguir a la derecha, ni a los empresarios, ni a los banqueros, no estaban ahí para eso. Para la derecha, el Estado sigue siendo el del siglo XVIII. Por cierto, siguen almorzando con los jueces. Sin embargo, la tarea de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es principalmente salvaguardar la Constitución. Y la Constitución dice en el artículo 14 que todos somos iguales ante la ley. Claro, el problema es que España se acostó franquista y se levantó un 21 de noviembre demócrata. Empresarios, jueces, catedráticos, comisarios, todos franquistas y de repente demócratas de toda la vida. De ahí vienen los GAL, el Batallón Vasco Español, Billy el Niño y los Villarejo. Y por eso está en la cárcel el juez Alba, amigo del ministro del PP Soria, y Díaz Ferrán, el jefe de la patronal, ese que nos dijo a los españoles durante la crisis de 2008 que teníamos que trabajar más y cobrar menos. Autorizar a alguien a llevar armas es entregarle la suerte última de nuestro país en peligro. La asignatura pendiente es decirle a los cuerpos armados que su patria no está en el discurso bélico, imperial, irracional y agresivo de la derecha, sino en esas actividades de la policía o la Guardia Civil que no son para defender la propiedad privada de los que viven en Núñez de Balboa, sino para ayudar a la ciudadanía de a pie en alguno de sus muchos problemas en nuestros pueblos y ciudades. A la derecha le gusta, cuando puede, solventar las cosas a la fuerza, porque siempre ha tenido a la fuerza de su lado, y cuando de repente reclaman derechos dicen que la patria está en peligro y llaman a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La fuerza por eso se ha puesto a menudo de su lado, porque la izquierda ha dejado a la derecha que le robe la idea de España. O se enseña y se aprende España de manera diferente, o abusadores con la bandera en la muñeca creerán que tienen derecho a robar, a golpear, a mentir, a abusar, a despreciar. España no es el 18 de julio. España es cuidarnos entre todos y todas. España es cada avance en la igualdad de los españoles y españolas. El PP y Vox confunden España con ese lugar donde se podía robar con impunidad. Y para tapar la escoria, como dice Pérez Reverte en su última novela, envolverse en muchas banderas y muy grandes, ayuda. Algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están haciendo mucho daño a sus respectivos cuerpos. Cuando un energúmeno se pone a dar voces como si fuera un matón amenazando en una manifestación policial delante del Congreso, no ayuda a la policía, y aún mucho menos cuando alguno de esos personajes roban o cometen crímenes. Un buen sindicato de profesores de mi profesión no sería el que cubriera a un profesor que abusara de una alumna o de un alumno, sino el que para defender los derechos de los profesores se presentara incluso como acusación particular contra un sinvergüenza que estuviera manchando a todo el cuerpo. Algunos quieren ofrecer a los policías la misma agresividad fanfarrona de Vox, que busca impunidad, para cada vez que patean la Constitución puedan salir impunes. Y lo único que logran es que la policía o la Guardia Civil vuelva a dar miedo. Esa gente que odia a tanta gente
Son malos policías, son malos guardias civiles, son malos militares, son malos españoles porque odian a la gente que vive en este país. Un antidisturbio ejecutando un desahucio, cuando en España hay derecho a una vivienda digna, es una anomalía de la democracia que nos lleva al siglo XIX. La culpa no es de los trabajadores que cumplen órdenes, aunque el mejor antidisturbios sería uno que citara a Kant y a Marx y nunca usara la porra. Pero cada vez que uno de ellos usa desproporcionadamente la fuerza, está convirtiéndose en un guardaespaldas de los privilegiados o en un sicario de los poderosos, como ese juez de la serie Antidisturbios que adelanta un desahucio porque obtiene algún beneficio. Hay 3 profesiones que debiéramos cuidar especialmente en una democracia, porque permitirían que todo lo demás fuera posible en una perspectiva emancipadora. Los que enseñan, los que portan armas y los que hacen cumplir las leyes. Y los 3 tienen razón de ser cuando se sostienen sobre la autoridad, nunca sobre el autoritarismo. Ni maestros en su torre de marfil, ni jueces soberbios que se creen dioses, ni antidisturbios que no entiendan que sacar la porra es siempre un fracaso de la democracia. Va a haber que prestar atención a esa serie. Bienvenidos a la frontera desobedientes. Brigada Central, Los Hombres de Paco, El Comisario, la ficción española ha entrado en multitud de ocasiones en las comisarías de nuestro país. Es verdad que casi siempre con un retrato amable de una policía siempre al servicio del ciudadano. Ay, lo de las cloacas todavía no había entrado. Lo que no habíamos visto nunca es un furgón de antidisturbios desde dentro. ¿Qué hay debajo del casco, las porras, los escudos de protección? El resultado de esa arriesgada apuesta ha sido una nueva polémica. Y mientras que crítica y espectadores la califican como una de las mejores series del año, algunos sindicatos policiales, con algunos portavoces envalentonados, como la Jupol, han puesto el grito en el cielo defendiendo que Antidisturbios mancha la imagen del cuerpo. Los jueces es verdad que la serie salen todavía peor parados. Y para hablar sobre policía, sobre derechos humanos, nos acompaña esta noche Andrés García Berrio, abogado y miembro de Iridia, el Centre para la Defensa dels Drets Humanos, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, fundada en 2015. ¿Cómo estás, Andrés? Ha generado su polémica, ¿no?, la serie esta Antidisturbios. Sí, ha generado polémica, lo he ido siguiendo en redes sociales. El fin de semana no he podido verla, lo tengo súper pendiente, vamos, yo creo que esta misma noche voy a empezar a verla. Creo que ha suscitado muchas críticas y supongo que será por algo, supongo que se ven cosas que no gustan, ¿no? Por eso determinados sindicatos policiales han empezado a criticarla de una manera muy fuerte. Oye, ¿hacen falta antidisturbios en una sociedad democrática? Entendemos que efectivamente el uso de la fuerza en aquellos contextos más excepcionales es necesario que haya una policía con unidades especializadas y con cierto control de situaciones de gestión de masas. Ahora bien, la cuestión está en cómo se controla el uso de la fuerza en estas sociedades democráticas, es la clave de todo, y tenemos un déficit democrático en general todos los países, pero especialmente yo creo que en España y también aquí en Cataluña, muy vinculado con eso. Hago la diferencia porque, claro, la cuestión de orden público, la competencia la tienen los Mossos d'Esquadra, igual que la Ertzaintza en País Vasco, y luego está la competencia en el resto de España. Pero creo que sí que es importante como poder analizar de qué manera se lleva a cabo esta gestión del orden público, ¿no? Claro, tú mismo lo planteas en tu respuesta. Los antidisturbios operan contra las masas y es muy difícil que las élites necesiten, ¿no?, una acción de masas. Entonces, al final parece como que los antidisturbios necesariamente van a estar para intentar impedir las protestas de las mayorías, que son, al fin y al cabo, las que han conseguido también derechos en nuestras constituciones. Sí, efectivamente, y al final la ciudadanía, la herramienta que tiene es la de salir a la calle para reivindicar sus derechos. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones lo que podría ser contener una situación que de repente pueda generarse situaciones de disturbios, se convierte en muchas ocasiones en una actuación que genera una fuerte situación de represión policial, ¿no? La línea es muy delgada entre una actuación policial que podemos entender como proporcional y otras que claramente no lo son, y nos movemos en muchas ocasiones en actuaciones que no lo son, no solamente en el momento de cuando se actúa o cuando no, sino también en el tipo de medios que utilizan,
Por ejemplo, las balas de goma es el gran ejemplo de un arma que de por sí está preparada para que no se pueda controlar y para que además pueda causar graves heridos, incluso muertes, como Llevo Cabacas en el País Vasco en el año 2014, creo que fue, y más de 20 personas que han perdido la visión de un ojo por el impacto de bala de goma, ¿no? O sea, ¿qué medios se utilizan y de qué manera y en qué contexto se carga, ¿no? Y luego el tema de la defensa, en las cargas, la porra siempre se utiliza de arriba para abajo en muchas ocasiones, generando también que la gente se haría la cabeza cuando los protocolos te dicen que se va a golpear en la zona baja del cuerpo. La pregunta es, ¿por qué se sienten con impunidad de no actuar conforme a lo que establecen los protocolos policiales? Y eso es, yo creo que una gran pregunta, ¿no? Pues déjame que te la haga. ¿Están democratizadas la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil? Yo creo que cada cuerpo policial tiene su propia, digamos, manera de actuación y su propia lógica corporativa. En términos generales, no existen mecanismos eficientes y efectivos para prevenir la violencia institucional en términos generales. Es decir, si una persona sufre una lesión por parte de un agente antidisturbios, le da un porrazo en la cabeza que no tocaba y además porque nunca se puede golpear en esa zona del cuerpo, ¿a dónde va esa persona? ¿Qué va? ¿Al mismo cuerpo policial a interponer la denuncia? Hay unidades especializadas para hacerlo, la fiscalía que hace cuando se denuncia. Entonces, por eso, nosotros aquí en Barcelona, y es un proyecto que también la idea es cada vez trabajarlo más en conjunto con otros compañeros del resto del Estado, es reaccionar. Aquí tenemos una oficina para que la gente viene cuando ha sufrido una situación de violencia policial, pero en términos generales, ¿a dónde va? Pues o vas a un abogado y te pone una denuncia, pero si no tienes dinero, no lo haces. Y no lo haces en contexto de protesta y mucho menos en otro tipo de cuestiones. Eso es una cuestión. Y luego, las propias lógicas internas corporativas llevan al encubrimiento. Yo, en 10 años de ejercicio de la abogacía, trabajando en temas de derechos humanos, no he visto ni una sola vez, en muchos casos que he llevado y que llevamos desde Iridia, un superior o un agente que diga, no, no, es que mi compañero, el que iba conmigo en la furgoneta, o mi inferior jerárquico actuó de manera incorrecta. Si se ha logrado procesar a gente o que acaben inhabilitados o cualquier cuestión, ha sido por el trabajo de la ciudadanía, con lo cual no solamente se infringe la ley, sino que la responsabilidad de la reacción también es para la ciudadanía. Yo creo que hay un problema que además es muy común a todas las policías. ¿Por qué crees que existe ese corporativismo? Porque a mí no se me ocurre, si yo tengo noticia de que un compañero mío ha abusado de una alumna, no se me ocurre ocultarle, ¿no? Al revés, ¿no? Creo que ese comportamiento ensucia a todo el cuerpo de profesores y debemos ser nosotros los primeros, ¿no?, que denunciemos eso. En cambio, no ocurre con la policía, donde parece que hay una suerte de lealtad que pasa por encubrir los comportamientos abusivos de un compañero. Sí, lo que pasa es que esa lealtad acaba siendo en muchas ocasiones una omertá, ¿no? Una manera de no delatar a aquel compañero por una cuestión de corporativismo malentendido. Yo creo que dentro de los cuerpos policiales cada vez hay más gente que quiere cambiar esa cultura policial, donde la práctica buena corporativa sea decir, no, no, si tú has hecho esto, te voy a denunciar a mis superiores y a la justicia porque esto nos perjudica la imagen de todo el cuerpo. En la práctica nos encontramos con que siempre se juega a no saber decir quién es. Por ejemplo, hay un caso muy claro que nosotros estamos llevando, el caso Ruller Español, el 1 de octubre, aquí en Barcelona, se le disparó una bala de goma, se le dispara hasta 3 veces, una de ellas le dejó sin ojo, eran 11 antidisturbios, 2 mandos policiales, nadie supo decir quién fue el escopetero que disparó, habiendo imágenes, etcétera, etcétera. 6 meses investigando, logramos saber quién fue el escopetero y ahora está procesado concretamente, pero sus superiores, sus compañeros, todos fueron a declarar y todos, como en la mayor parte de casos que llevamos, jugaron al despiste de quién estaba. Casualmente nadie declaraba estar en la zona desde la que se produjo el disparo. Y tampoco hicieron un análisis detallado, ni ellos, pero por ejemplo tampoco los Mossos de Escuadra, sobre qué agente estaba en dónde, ¿no? Pues esto pasa en la gran infinidad de casos y creemos que es lo que se ha de cambiar. ¿Qué vocación tiene alguien para meterse entre los diferentes cuerpos que hay de la policía en la unidad de antidisturbios? O sea, yo entiendo aquí que hay como una cuestión que tiene que ver también con el sueldo. Entiendo que en determinadas unidades cobras más que en otras,
hay otras que tienen que ver también pues, con el estatus que busques, y también se ha detectado a veces, en ocasiones, y en algunos sectores de la policía que ejerce funciones de antidisturbios, pues determinado componente ideológico, ¿no? Y así se ha visto en diferentes actuaciones policiales, donde no solamente se trata de un control de la gestión de masas, sino que efectivamente se ve un plus en la actuación a la hora de los comentarios que se hacen, cuando se carga buscando castigar y no dispersar simplemente, dónde se golpea, cómo se golpea. Entonces hay una carga ideológica también en los cuerpos policiales que tiene que ver con pues, bueno, esa cultura corporativa. Tenemos muy poca diversidad étnico-racial en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A nivel de género también son fuerzas muy masculinizadas, y luego el propio corporativismo, entiendo que ya en muchas ocasiones también a una posición, digamos, como de construir a quienes están en la calle, a quienes toman la calle, como si fueran la otra parte, la contraparte con la que de alguna manera confronto, ¿no? Y yo creo que eso no se trabaja de manera suficiente para construir una policía democrática que funcione en base a otros criterios, ¿no? Claro, es que la extrema derecha, sobre todo en el caso de España es muy evidente, tiene un discurso de odio, tiene un discurso de demonización, se apropia la idea de España, y es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, son los que defienden simbólicamente la patria en peligro, ¿no? Y por eso son cuerpos armados. Claro, quien define esa idea de patria, de alguna manera va a tener a su servicio a sus cuerpos y fuerzas de seguridad. Si es la derecha quien define esa idea de patria, al final se produce esa vinculación, ¿no? Y nos encontramos con que hay sectores crecientes, ¿no?, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acercándose a una idea de España vinculada a Vox, cuando después Vox, o como ocurre con el PP, son los que más casos de corrupción tienen por robar a España, pero digamos, de alguna manera eso se oculta en una suerte de impunidad que parece que algunos sectores quieren también para los policías. Sí, yo creo que también hay como una cuestión, ¿no? Que al final el discurso de ley y orden ha sido siempre asumido por la derecha sin ningún tipo de complejo, y yo creo que en las izquierdas faltan herramientas para generar un modelo alternativo de policía y de seguridad pública que también conlleve una propuesta de cómo llevar a cabo esa propuesta de seguridad, al mismo tiempo que se respeten los derechos humanos. Y yo creo que aquí es lo que pasa en muchas ocasiones, que cuando gobiernan las izquierdas, en lo que no se pone prioridad es en transformar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y creo que la legislatura actual lo pone de manifiesto. Es decir, el ministro de Interior es Grande Marlaska, que precisamente, y seguramente sea uno de los ministros que mejor, con los que mejor identificados se van a sentir, y siendo muy difícil llevar a cabo cambios, ¿no? Yo creo que aquí hay un debate de fondo también, que es cómo se apropia la derecha de ese discurso de ley y orden, cómo además hace mucho trabajo toda la derecha por analizar y por estar presentes con los sindicatos policiales, porque al final hay mucho voto en lo que serían los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero efectivamente es encontrar la manera para que se premie otra cuestión, y luego es eso, que al final también se da como esa lógica corporativa en otros contextos diferentes, o con policías autonómicas donde también se ven esa carga ideológica en determinados sectores de la policía. Vaya. Vosotros habéis trabajado mucho en la idea de transparencia, ¿no? Desde el presupuesto de que transparentar, identificar, que haya mucha más circulación de lo que ocurre, ayuda a la democratización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, efectivamente, una de las principales reivindicaciones es algo tan sencillo, que aquí en Cataluña lo hemos conseguido hace directamente la semana pasada, que es que los agentes antidisturbios vayan identificados por delante y por detrás. Luego también al final han acabado estando en el casco. Pero algo tan evidente, o sea, lo que no puede ser es que una persona reciba un golpe con la porra en la cabeza de un agente y no tenga manera de identificarlo. ¿Por qué? Porque no va por delante identificado. Solamente por detrás, y lo de por detrás es del año 2013. Es decir, antes teníamos cuerpos que actuaban con el uso máximo de la violencia, que es la que hacen los agentes antidisturbios, que hay un plus de actuación de la violencia, yendo totalmente tapados. O sea, que hay una voluntad política de generar impunidad. Entonces, todo lo que sea
romper con esa impunidad hace que la gente, si la persona que le está golpeando puede ser que memorice alguno de los números, que a veces ya es suficiente para identificar a un agente policial, recordar alguno de los números del número de identificación, ya se va a cortar más. Si es que tiene un día malo y decide que no respetar el protocolo, si es que hay algo de carga ideológica que le lleva a no respetarlo, si es que hay una animadversión, si hay una pérdida de control. Obviamente trabajan en condiciones a veces difíciles, claro que sí, pero no se ha de perder nunca esta cuestión. Entonces, si el mensaje es de impunidad, de tú tranquilo, que voy a hacer que no, no se pueda saber quién eres para que no se te procese, y además, cuando pasa, te premio, porque cuántos policías se han premiado después de cargas policiales que han generado un montón de polémica. ¿Cuántos de esos expedientes realmente se hacen investigaciones y van realmente a los juzgados? Y normalmente son las iniciativas ciudadanas. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura durante mucho tiempo en España ha sido clave, la Asociación Libre de Abogados y el trabajo que realiza en Madrid con un turno para casos de violencia institucional es clave, pero es que la carga está en la ciudadanía. Entonces es lo que quizá por ahí va también la cosa de empezarlo a cambiar. Bueno, en Madrid hace un par de semanas hubo una carga policial en Vallecas, ¿no?, que además contrastó mucho con la ausencia de cargas policiales, por ejemplo, durante el confinamiento en la zona más cara, ¿no?, de Madrid, en Núñez de Balboa. Bueno, y cuando cargaron esos antidisturbios no había posibilidad de identificarles. Sí, sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, salimos públicamente planteando esta cuestión. Se está trabajando también en un escrito para dirigir al Ministerio de Interior porque, uno, no iban correctamente identificados y, dos, hubo un uso de la fuerza completamente contrario a los protocolos. Pero al igual que se vio también en muchas actuaciones que se llevaron a cabo en el contexto de la pandemia, que se circularon un montón de vídeos, se han entregado al Ministerio de Interior a través de la plataforma Defender a quien defiende, en la que estamos un montón de organizaciones de todo el Estado, y parece que de momento queda en nada. Yo creo que hay que hacer fuerza, y al igual que nosotros muchas veces ponemos el ejemplo de la corrupción política. Hace años había una cultura también dentro de la política de intentar tapar todo, de que no se hable, y era normal y habitual poder realizar prácticas de corrupción política. Creemos que dentro de la policía hay una lógica muy parecida, en la que, como hay sensación de impunidad, es fácil sobrepasar la ley, que no pase nada, y eso genera una cierta relajación alrededor. Por eso es importante avanzar en esa lógica, cambiar la cultura, generar mecanismos y sobre todo las políticas públicas. No existen políticas públicas efectivas de prevención de la violencia policial cuando va más allá de la que establece la ley. No lo hay. Entonces, ahí está la clave. Oye, casi para ir terminando, el 1 de octubre en Barcelona marcó un punto de inflexión porque los que vivimos en Madrid y hemos recordado tantos comportamientos que nos han parecido abusivos en huelgas generales, y, durante el 15M, en algunos momentos puntuales de protesta, ¿creéis, no, vosotros que lo vivisteis allí en Barcelona, que fue realmente un momento que marcó un parteaguas, un punto de inflexión? Yo creo que fue un plus, sobre todo si nosotros también eso, hemos analizado, y sí, ha habido situaciones muy duras en diferentes contextos. Yo también he vivido en Madrid y he vivido las cargas policiales de allí, luego aquí en Barcelona. O sea, hay una lógica que se puede corresponder, pero ese día había un plus, ¿no? Ese día cuando estábamos haciendo observadores delante de algunos centros de votación y veíamos cómo la gente estaba, yo recuerdo en el Instituto Ramon Llull a las 9 de la mañana, la gente en silencio, de todas las edades, haciendo cola, y empezaron a cargar con una brutalidad contra un grupo de gente totalmente variado, dando golpes de cualquier manera, una manera súper salvaje. Claramente había un dispositivo que estaba generado y había órdenes de que fuera directamente a generar miedo, ¿no? Una utilización de la fuerza absolutamente descomunal, en una lógica en que la gente estaba, en la mayor parte de casos, simplemente haciendo colas y delante de los colegios electorales. Abrirse paso a golpe de porrazos y otra serie de actuaciones que se dieron. Yo creo que efectivamente, desgraciadamente, es un antes y un después. De hecho, ahora mismo hay nosotros estamos personados en la causa, ahora hay 54 agentes imputados en la causa del 1 de octubre, y yo creo que también se han sorprendido. Yo creo que no esperaban que de alguna manera nosotros ese día, junto con otras entidades de derechos humanos y colectivos, teníamos observadores de derechos humanos en los diferentes centros de votación.
grabando, tomando imágenes, haciendo de alguna manera de policía a la policía. Luego la ciudadanía grabó un montón, todo eso se pudo recopilar y eso ha llevado a que se haya podido identificar concretamente a qué agentes fueron los que cometieron situaciones muy graves y se van a enfrentar a un juicio. No va a quedar, yo apuesto con que no va a quedar impune, ¿no? Yo creo que también marca un cambio de paradigma, también en el sentido positivo por parte de la ciudadanía, ¿no? Que reacciona de manera colectiva para que eso no quede impune. ¿Hay agujeros negros en nuestra democracia, en comisarías, en los CIEs, con inmigrantes? ¿Sigue existiendo ángulos oscuros donde no se sabe lo que ocurre? Sí. Hay claramente ángulos oscuros. Por ejemplo, el momento de llevar a cabo una deportación de una persona migrante es un lugar donde se producen un montón de situaciones de tortura o de malos tratos. También en las comisarías. Es cierto que en los últimos 10, 15 años se ha trabajado para que cada vez haya más cámaras de videovigilancia dentro de las comisarías y se puedan analizar las imágenes. En los centros de internamiento de extranjeros, por ejemplo el de Barcelona, nosotros cada año presentamos varias denuncias, que suelen ser entre 5, 6, 7 denuncias por violencia institucional. El CIE de Aluche cada poco tiempo se producen y eso es porque, bueno, pues porque además hay como una opacidad que tiene que ver con que las cámaras de videovigilancia no han llegado a todos los lados y es una batalla que sigan llegando a más lados porque entendemos que al final es una medida positiva, pero luego además esta cuestión de vamos a tapar a aquel compañero policía, ¿no?, que se le ha ido la mano en un momento dado, ¿no? Yo creo que esa combinación de factores y esa voluntad política de no querer tocar demasiado a la policía, porque es cierto que gobernar con la policía en contra no es nada fácil, creo que hace que de alguna manera haya como mucha aceptación de los lobbies de los sindicatos policiales, que a veces tienen una carga mucho más ideológica que una carga salarial, ¿no? Que una lógica, digamos, laboral, ¿no? Andrés García Berrio, de Iridia. Yo conozco a muchos policías honestos, ¿no?, que están convencidos de que en su trabajo están ayudando a una sociedad más democrática y más justa, pero también es verdad que estamos viendo que hay gente que está inyectando como esa impunidad, ¿no?, que yo creo que malos policías pueden escucharlo y creen que puede ser el buen sindicalista el que les ofrece impunidad, cuando ese es un mal sindicalista que lo que hace es, en el medio y largo plazo, enajenar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de su ciudadanía, que es a quienes sirven y a quienes de manera general sirven, ¿no?, porque el 90% de las actividades de los policías son actividades ciudadanas para ayudar a los colectivos y que es precisamente en esos casos concretos de violencia donde se enrarece toda esa tarea. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros partimos del mismo planteamiento. Por eso creemos que lo que hacen falta son mecanismos de prevención, modernizar los cuerpos policiales y, sobre todo, los mecanismos de control, evaluación y sanción. Y haciendo eso, generando buenos mecanismos, ese porcentaje pequeño que en ocasiones generan este tipo de situaciones, pues no se verán repetidas. Y yo creo que es algo que dará garantías y generar también confort en los propios cuerpos policiales. Y de ahí el tema de cambiar la cultura corporativa dentro de la policía. Pues a ello, Andrés, muchísimas gracias por vuestro trabajo, un saludo desde Madrid y bueno, seguimos atentos y conscientes de que a nuestra democracia le queda todavía trecho. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pocas cosas hay tan hermosas como un pueblo al que le ha despertado la conciencia. Se organiza y se entusiasma. Cuando eso pasa, ese pueblo unido es muy difícil de vencer. La historia es verdad que nunca está escrita y siempre está abierta, pero este domingo volvió a hacerse realidad. Bolivia ha amanecido, Ecuador va a amanecer, Chile amanecerá. Hay noches oscuras, pero cuando se ha sembrado, como pasó durante los gobiernos de Evo Morales, es imposible poner verjas al campo de la democracia para impedir que se recoja la cosecha. Quien crea a los medios de comunicación no va a ser antepasado de nadie. Si el pueblo de Bolivia hubiera escuchado a las lenguas de serpiente en que se han convertido los principales medios, hoy estaría derrotado. En nuestras sociedades tan saturadas audiovisualmente toca estar siempre vigilantes, continuamente movilizados, con un pie en las calles y sin dar la mínima oportunidad al golpismo que siempre está agazapado. ¡Liberación!
Este domingo, el pueblo de Bolivia, que se encontró con sus raíces, volvió a dar un ejemplo al mundo. No pudieron con él ni los militares, ni los policías, ni el gobierno de facto, ni los medios de comunicación, ni la OEA, ni los Estados Unidos de Trump, ni los golpistas de la derecha en España. Esos oligarcas entrando en el Palacio de Gobierno con una Biblia, donde, por cierto, estaba el Antiguo Testamento, pero no estaba Jesucristo. Entraron demonizando a los indígenas y cambiando el amor de la Biblia por el odio. Esa gente ha sido otra vez mandada al basurero de la historia. Dignidad y soberanía cotizan hoy al alza en el mercado de los valores humanos. La paz, la sensatez, el andar tranquilo de los bolivianos ha recuperado para Bolivia la ansiada democracia que quería ser desterrada por los oligarcas. Me gustan las canciones que hablan de los sueños, las luchas y las esperanzas de los pueblos. Nunca el mal duró 100 años, ni hubo cuerpo que resista, reza la canción. Juntarnos para que no nos jodan. En este caso, el mal duró 12 largos meses bajo un gobierno infausto y de facto sostenido por una mala comunidad internacional. El día de ayer fue una jornada histórica, pero también de tensión y preocupación. Los sondeos que siempre se dan a conocer a partir de las 20 horas brillaron por su ausencia. Se demoró el recuento oficial de votos. Hubo miedo de nuevo al pucherazo, un temor que se disipó cuando vimos a Evo Morales en conferencia de prensa desde Buenos Aires. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado resistir al golpe de Estado. La victoria ha sido tan demoledora que Jeanine Áñez tuvo que reconocerlo. Luis Arce consiguió el 52% de los votos, casi el 53%, frente al 31,5% de Mesa. Una aplastante victoria, y no hay maquillaje que valga, aunque aún queda la confirmación del Tribunal Supremo Electoral, en un recuento que llevará unos días, pero la tendencia es irreversible. La amplia victoria del MAS pone fin a la farsa golpista a tanto daño innecesario. Mientras la derecha boliviana discutía sobre quién sería el candidato, el MAS hablaba de generar empleo, de industrializar, de sanidad, de inversión pública. Más de 3 millones de bolivianos salieron de la pobreza durante los años en que Arce fue ministro de Economía. La victoria del MAS y de Arce representa la victoria del pueblo boliviano, un pueblo integrado, un pueblo donde no sobra nadie. El triunfo de la democracia en América Latina, la prueba de que lo que pasó el año pasado fue un golpe de Estado, la evidencia de que un pueblo unido jamás será vencido, la evidencia de que, como decía antes, nunca deis por asumida una derrota sin dar antes la pelea. Hasta mañana, desobedientes.